Shalom a todos. 4 de abril del 2024. Vamos por la segunda edición de noticias. Lamentablemente, el Centro Médico Ichilov de Tel Aviv anunció la muerte de Lior Levi, que fue gravemente herido en el ataque de Gan Yavne, aquí en mi pueblo. Levi era ingeniero de software de profesión, tenía 34 años y dejó una esposa embarazada, un bebé de 6 meses, padres, un hermano, una hermana. Su familia hablaba de él diciendo: Lior fue un padre, compañero, hermano e hijo ejemplar, un hombre lleno de amor, nobleza y devoción, un ancla para su familia y un modelo a seguir para quienes lo rodeaban. La familia agrega que el propósito de su vida fue ayudar a las personas con modestia y humildad. Dejó un vacío enorme en nuestros corazones. Seguiremos viviendo de acuerdo a los valores que Él nos inculcó en aras de su perpetuación. Vamos a recordar que el líder resultó gravemente herido también en el 2009 durante una actividad operativa en Gaza, mientras era combatiente en el Cuerpo de Ingeniería de Combate. Aunque recibió una exención de las reservas, intentó regresar a alistarse en la guerra actual. Otro civil de unos 20 años que resultó herido en el ataque sigue hospitalizado en estado grave y su vida corre peligro. Recordemos que el domingo el terrorista atacó a 3 personas en el centro comercial de Gan Yavne y las apuñaló en todo el cuerpo. Fue neutralizado por las fuerzas de la policía municipal. De una investigación preliminar se supone que el terrorista subió la escalera mecánica del centro comercial hacia el gimnasio que está a la izquierda, donde vio a un deportista, corrió hacia él y lo apuñaló cerca de los ascensores del primer piso. O sea que corrió hacia la derecha. La entrada del gimnasio está a la izquierda y si él corrió hacia los ascensores, corrió hacia la derecha. Luego, los gimnasistas que se encontraron allí huyeron hacia una habitación interior. Pero el terrorista logró atrapar a una de ellas y le asestó varias puñaladas. De allí, el terrorista continuó hasta la planta baja del centro comercial y otro joven cerca de la sucursal del Café Aroma, que está en la esquina casi. También lo apuñaló. Un policía y un inspector de la policía municipal llegaron al recinto menos de un minuto después de contactar con el Moquet 100. O sea que estaban ahí en el lugar. El terrorista corrió en su dirección, intentó atacar al inspector y al policía, y el policía le disparó varias veces. Hasta aquí, yo comenté, hasta aquí se escucharon las detonaciones. Muchas detonaciones. Posteriormente, el terrorista fue declarado muerto. El terrorista es Muhain Faiz Muhammad Khalil, de 19 años, de la aldea de Dora, cerca de Hebrón. El terrorista tenía un permiso de trabajo para Mishor Adumim, que está al lado de Malé Adumim, hasta el 14 de agosto del 2023. Desde entonces no cumple con los criterios para trabajar en Israel y por lo tanto no tiene permiso para trabajar en Israel. Quiero aclarar que durante toda la semana en Gan Yavne se hicieron registros de viviendas, buscando a ver si había más personas ilegales viviendo en el pueblo. Lamentable el hecho, Dios lo tenga en la gloria.
Las fuerzas de defensa de Israel decidieron hoy a la mañana retrasar temporalmente la salida de las unidades de combate. Eh, la cuestión del despliegue de fuerzas se revisa constantemente según las necesidades, dijeron los de la Fuerza de Defensa de Israel después de evaluar la situación. La decisión se produce en el contexto de las amenazas de Irán tras el asesinato de un alto mando de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Hassan Mahdavi. Anoche, como parte de una evaluación de la situación realizada por la Fuerza de Defensa de Israel, se decidió consolidar y reclutar personal de reserva para el sistema de defensa aéreo. El portavoz de la Guardia Revolucionaria en Irán amenazó ayer, en respuesta al asesinato en Siria, con que en los próximos días veremos más ataques mortíferos contra Israel. Un funcionario de la Guardia Revolucionaria dijo al New York Times, después del asesinato atribuido a Israel, que Irán no estaba preparada para la acción y que los dirigentes iraníes están conmocionados por el asesinato y ven la venganza como su deber moral. El presidente iraní, Ibrahim Raisi, habló con el primer ministro iraquí, Mohammed Zaya al-Sudani, y dijo que las posiciones conjuntas de Teherán y Bagdad contra Israel reflejan la solidaridad entre las dos naciones. Israel pagará un alto precio por su crimen de terrorismo, según él. Irán e Irak apoyan a los palestinos y es importante que todos los países musulmanes adopten esta posición. Como ya adelanté, si llega a haber ataques, va a venir por el lado de Siria, no por el lado del Líbano. Y fundamentalmente, cuando pasan estas cosas, lo que hacen es ataques en el extranjero. O sea, hacen ataques terroristas en intereses israelíes o intereses judíos en el extranjero. Yo pronostico que eso es lo que puede pasar, así que donde hay que cuidarse mucho es en el extranjero. La Unidad Central de la Policía del Distrito de Jerusalén y el Servicio General de Seguridad frustraron ataques terroristas planeados por terroristas que apoyaban al ISIS en Jerusalén Este. Todos los terroristas planeaban perpetrar cargas y artefactos explosivos y disparar contra una comisaría en la zona del estadio Teddy de Jerusalén. Los dos se asociaron con otros terroristas que los instruyó y convenció para que realizaran entrenamiento terrorista en el extranjero, para entrenar y promover actividades terroristas en Israel y en el extranjero. Sin embargo, la policía y el Shin Bet revelaron sus intenciones y los arrestaron antes de que pudieran llevar a cabo sus actividades. Durante el mes pasado se inició una investigación en el Shin Bet y la Unidad Central del Distrito de Jerusalén contra un escuadrón terrorista, bajo sospecha de su intención de llevar a cabo ataques basados en el plan de colocar un artefacto explosivo y disparar armas de fuego, y pertenecer a la organización terrorista del Estado Islámico. Por orden del Shin Bet, hace aproximadamente un mes, los detectives arrestaron a 3 terroristas residentes en Jerusalén Este de unos 20 años. La investigación de los terroristas reveló que habían jurado lealtad a ISIS y planeaban llevar a cabo varios ataques en áreas centrales de la ciudad de Jerusalén, con diversos planos de colocación de explosivos y disparos de armas de fuego. La investigación también reveló que 2 de los terroristas planeaban llevar a cabo ataques terroristas contra una comisaría de policía de Jerusalén Este. Además, los terroristas planearon realizar un atentado como el mencionado en la zona del estadio Teddy, con el plan de colocar una bomba. Como la preparación de la carga no tuvo éxito, los dos planearon llevar a cabo
un ataque a tiros. Los dos terroristas se asociaron con otro terrorista de unos 50 años, residente de Zaguara, que los guió y convenció para que viajaran para recibir entrenamiento terrorista en el extranjero. Primero a países de África y luego a Siria o Irak, con el fin de promover la actividad terrorista en Israel y en el extranjero. Posteriormente, otro sospechoso fue detenido por su participación en el hecho. Antes de su arresto, los dos terroristas comenzaron a prepararse para llevar a cabo los ataques terroristas y a aprender cómo preparar las cargas y los medios de sabotaje con los que planeaban llevar a cabo los ataques. La policía y los investigadores del Shin Bet revelaron sus intenciones de preparar artefactos explosivos y un ataque a tiros que los terroristas pretendían llevar a cabo contra una comisaría de policía en Jerusalén y en la zona del estadio de Teddy de la ciudad. Con la conclusión de la investigación, se formó una base probatoria contra el escuadrón terrorista. Su detención se ha ampliado periódicamente en el Tribunal de Paz de Jerusalén y se espera que la Fiscalía presente hoy un auto de procesamiento contra ellos. El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, dijo que felicitan a los soldados de los servicios generales de seguridad y de la policía de Israel que frustraron un ataque terrorista por parte de terroristas en el estadio Teddy en Jerusalén y evitaron un desastre. Toda la nación de Israel saluda a nuestros oficiales de inteligencia y a nuestros heroicos combatientes por sus constantes esfuerzos para frustrar el terrorismo y mantener la seguridad de Israel. Este arresto se produjo hace un mes y recién hoy se permitió que se publique. El ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, habló esta noche con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y expresó su indignación por el incidente de Gaza, donde 7 trabajadores humanitarios de la organización terrorista WCK fallecieron por el fuego de la Fuerza de Defensa de Israel. El portavoz del Pentágono dijo en un comunicado emitido después de la conversación que Austin estaba enojado por el ataque de israelí al convoy de ayuda humanitaria, que también mató a un ciudadano estadounidense, y enfatizó la necesidad de tomar inmediatamente medidas concretas para proteger a los trabajadores humanitarios y ciudadanos palestinos en Gaza, tras repetidos fallos de coordinación con los grupos de ayuda internacional. El comunicado del Pentágono afirma también que Austin instó a Gallant a llevar a cabo una investigación rápida y transparente, compartir sus conclusiones públicamente y procesar a los responsables. Además, informó que Austin le dijo al ministro de Defensa israelí que el incidente solo fortalece la preocupación sobre una posible operación militar israelí en Rafah, enfatizando la necesidad de garantizar la evacuación de los ciudadanos palestinos y el flujo de ayuda humanitaria. Ayer el presidente estadounidense Biden criticó duramente a Israel tras el ataque en el que fallecieron los trabajadores humanitarios. En una declaración que publicó Biden dijo que estaba indignado por el incidente y añadió: este no es un incidente aislado. Ojo. Esta es la razón principal por la que la distribución de ayuda humanitaria en Gaza ha sido tan difícil, porque Israel no ha hecho lo suficiente para proteger a los trabajadores humanitarios que intentan brindar la ayuda que los ciudadanos necesitan desesperadamente. Biden enfatizó que incidentes como el de ayer simplemente no deben ocurrir. La pregunta es, ¿y en todos los sitios donde Estados Unidos tuvo actuación en el pasado, no ocurrieron accidentes? No sé, yo pregunto.
El presidente estadounidense también escribió: Israel se ha comprometido a realizar una investigación exhaustiva que examinará por qué los vehículos de los trabajadores humanitarios resultaron dañados por los ataques aéreos. Esta investigación debe ser rápida y sus resultados deben publicarse. No hace falta que lo pida Biden o Austin. Esto Israel se comprometió a hacerlo y lo va a hacer, como hace absolutamente todo, públicamente, para que después públicamente sea acusada. No importa los resultados, ya Israel es culpable. O sea, ya se lo condenó por este error. ¿De qué material está hecho el primer ministro Netanyahu? Una pregunta que debe estar en la mente de las masas de ciudadanos israelíes que presenciaron su conferencia de prensa el otro día. La pantalla estaba dividida por la mitad. Habla el primer ministro a la izquierda y los feroces manifestantes en su contra a la derecha. Del estudio pasó al hospital para ser operado de una hernia bajo anestesia total, con dolor de cabeza, por un sinfín de cuestiones existenciales. Anteriormente dedicó 2 horas intensas a las familias de los soldados secuestrados. En el orden del día está la decisión sobre la ley de reclutamiento de los ultraortodoxos. Las crecientes tensiones con Gantz y Eisenkot, la creciente brecha con los Estados Unidos, el creciente antisemitismo en todo el mundo y la propaganda fallida, y sobre todo, el terrible dilema sobre el trato con los secuestrados. Seguramente entiende que la raíz del mal está en el trato de un gobernante. A cambio de su rescate, 1.000 terroristas, incluido el propio Sinwar, quedaron en libertad y volvieron a asesinar judíos. Desde que, desgraciadamente, por ese trato, desde entonces los comemos. Cuando el mismo Sinwar dirigió al ejército de terroristas a lo que ellos llaman inundación de Al-Aqsa. La aparición de Netanyahu en las conferencias de prensa especiales son siempre impresionantes, prácticas e incluso convincentes. Y sin embargo, en muchos lugares hay personas que cierran los ojos cuando aparece su imagen en la pantalla. Incluso abandonan la habitación. No está perdonado. El ojo hacia él es enorme. Las críticas aumentan. El odio en la calle arde. Y sin embargo, el hombre demuestra autocontrol, compostura, juicio, liderazgo. Presenta una cesta de promesas para la entrada en Rafah, para la captura del líder de Hamas, para la victoria total, para el regreso de los secuestrados. La carga de la prueba recae sobre él. Sabe ignorar a los comentaristas parciales en su contra, en los canales de televisión y en la prensa. Los descartados llamamientos a su dimisión y elecciones anticipadas parecen pasarles por alto. Dirán los críticos y no le perdonan a su tribu, porque el hombre actúa únicamente por consideraciones de su beneficio personal. En cambio, el ciudadano inocente y huérfano, ¿es esto un favor personal cuando se ahoga en un mar de problemas y preocupaciones? Una pesada responsabilidad que prende sobre él y críticas que lo azotan desde todas direcciones. Un odio como nunca antes había sido lanzado contra ningún líder. ¿Qué tiene eso de bueno? A diferencia de Begin, Netanyahu no es un hombre deprimido. Se ve a sí mismo como el defensor de Israel. Es una especie de mensajero de su padre el historiador. El brazo de ejecución que muchas veces falla y se sale de cada hoyo. Sabe desconectarse del ruido de fondo, por muy fuerte que sea, dirigiéndose a todo el pueblo. Ciudadanos de Israel, juntos venceremos. No hay duda, en las conferencias de prensa
para las que Netanyahu no tiene respuestas. Nunca se sorprende, siempre está bien versado en todos los temas del orden del día. Como dijo correctamente la persona que dijo, la fortaleza mental de Netanyahu es extraordinaria. Poco antes del 7 de octubre se publicó su voluminoso libro. Tampoco estaba que su historia personal, la historia del país y del pueblo estuviera a punto de sumarse a un capítulo difícil y amargo como ningún otro. Un capítulo que seguramente duplicará la cantidad de la próxima edición porque estará escrito. Ha pasado medio año y él, como el político más hábil, sigue gobernando el barco de Israel cuando enormes olas de todos lados y grietas que intentan perforar a algunos de sus pasajeros amenazan su naturaleza. Incluso si Netanyahu no pronuncia las palabras explícitas, soy responsable, sabe que el hecho de que el mayor de los desastres y omisiones hayan ocurrido bajo su administración es suficiente para atribuirle el caso desastroso. Pero hasta entonces hará todo lo posible para sacar a Israel del barro. Solo yo y nadie aparentemente así lo cree. Y eso es lo que Netanyahu piensa, que solo él lo puede hacer, nadie más. Y posiblemente tenga razón. El Gabinete Político y de Seguridad votará hoy a la tarde una decisión que facilitará la introducción de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esto se debe a las críticas de la administración estadounidense que exige ampliar los ingresos de ayuda humanitaria después del incidente de Deir el-Balá, en el que 7 trabajadores humanitarios fallecieron como resultado del fuego de la Fuerza de Defensa de Israel. Yo no sé qué tienen que ver un error con que fallecieron por error de la Fuerza de Defensa de Israel 7 trabajadores humanitarios. ¿Qué tiene que ver? Que por eso hay que aumentar la ayuda humanitaria. En Kan Hadashot se informó que la decisión que será sometida a votación en el Gabinete Político de Seguridad autorizará al primer ministro y al ministro de Defensa a tomar decisiones sobre la ampliación de la ayuda humanitaria en un foro muy limitado. Entre otras cosas, la decisión también pretendía evitar el gabinete ampliado, que en el pasado planteó dificultades sobre la introducción de ayuda a Gaza. El daño sufrido por los trabajadores de la Organización Mundial de la Cocina generó numerosas condenas en todo el mundo. Fuentes implicadas en el incidente anormal creyeron que el vehículo de socorro fue identificado erróneamente como uno que incluía a hombres armados y por lo tanto fue atacado desde el aire. La razón aparentemente es la presencia de guardias de seguridad alrededor del vehículo que lo acompañaban a la gente de la Organización Mundial de la Cocina. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel respondió que el incidente está siendo investigado por el mecanismo de investigación del Estado Mayor Conjunto. La investigación concluirá en los próximos días y sus conclusiones se presentarán al público. El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo en la reunión de esta semana con los líderes de la comunidad musulmana estadounidense que su esposa Jill lo está presionando para que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, informó el New York Times. Opa, o sea que la esposa presiona al presidente de Estados Unidos para que ponga fin a la guerra de Gaza. O sea que la esposa decide sobre lo que Israel tiene que hacer, la esposa del presidente. Según uno de los presentes en la reunión, Biden confirmó que su esposa le dijo, Joe,
basta, basta ahora. La Casa Blanca respondió que, al igual que el presidente y la primera dama, está desconsolada por los ataques a los trabajadores de ayuda humanitaria y la continua pérdida de vidas inocentes en Gaza. Y esta esposa no está desconsolada por la gente que se muere de hambre en África, por las mujeres eh, que son maltratadas en distintos países de Asia y África. No está desconsolada por eso. O sea, está desconsolada por el error israelí de que fallecieron 7 civiles. Por eso está desconsolada. Nosotros también estamos desconsolados por este error. Y estamos desconsolados por muchos más. Por ejemplo, estamos desconsolados por las violaciones que sufrieron y sufren todos los que fueron secuestrados o agredidos por Hamas. Esta señora no se desconsuela por eso. Me parece que aquí hay algo que está desproporcionado. No sé, siento que hay como una desproporción. Aparte, esta señora influye o comenta e intenta presionar al presidente de Estados Unidos en sus decisiones. Ambos quieren que Israel haga más para proteger a los civiles, añadió la Casa Blanca. Más tarde, hoy se espera una conversación entre el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu. ¿Por qué no habla la señora Biden con Sara, con la esposa del primer ministro, y se ponen de acuerdo entre ellas eh, a ver qué hacer o qué no hacer? Y ya está. Que Biden le va a decir al primer ministro Netanyahu qué, qué, qué opina su esposa y qué es lo que tiene que hacer Netanyahu. Que hable directamente la esposa de Biden con la esposa de Netanyahu. Y después cada una convence a sus maridos de hacer los que ellas creen. Así se dirigen los países. Esa es la manera de dirigir eh, la primer potencia del mundo y, y Israel que está en guerra. En el contexto del incidente que mató a los 7 trabajadores humanitarios en la franja de Gaza el miércoles, se informó que en política de Washington no tiene intención de cambiar su política hacia Israel después del incidente. También se informó que la decisión de no cambiar la política se produce a pesar de la indignación del presidente Biden por el incidente. Un estadounidense de alto rango dijo al periódico que el sistema político no quiere o no puede trazar una línea real con Israel y eso es desafortunado. O sea que es desafortunado que Israel no haga lo que el presidente de Estados Unidos quiere que haga. O sea, Israel no tiene es desafortunado que Israel, un país democrático, no pueda tener la independencia de poder hacer lo que Israel cree conveniente para Israel. Eso es desafortunado. El presidente brasileño, otro más, Lula da Silva, hizo una declaración escandalosa esta noche, la noche del miércoles a jueves, cuando afirmó que 12 millones de mujeres y niños en la franja de Gaza murieron durante la guerra. ¿Escucharon? El presidente brasileño Lula da Silva afirmó que 12 millones de mujeres y niños en la franja de Gaza murieron durante la guerra. ¿De dónde saca ese dato? 12 millones de mujeres y niños
No hay 12 millones de mujeres y niños en la Franja de Gaza, nunca hubo. Ni en Israel hay 12 millones, somos 7 millones, creo. ¿De dónde saca que murieron 12 millones de mujeres y niños? En la documentación se ve al líder brasileño leyendo los datos del guión, pero en el papel que sostenía se ve la cifra de Hamas de 32.000 muertos, una cifra que, como sabemos, también incluyen a los terroristas y nunca ha sido verificada. Sus palabras llegan a pesar de que en toda la Franja de Gaza viven algo más de 2 millones de personas. Su discurso se produjo en una conferencia celebrada en el país sobre seguridad infantil, donde llamó a los participantes a levantar la mano por los casi 40.000 niños que murieron a causa del corona, los niños en Brasil que mueren por desnutrición y por los 12.300.000 niños que murieron en la Franja de Gaza. ¿De dónde saca estas cifras? O sea que hay más muertos que vivos. O sea, murió más gente que la cantidad de gente viva que existe en el sitio. Esto es delirante. El jefe de división de investigación, el general de brigada Amit Saar, pronto dejará su cargo debido a un tumor maligno que se encontró en su cuerpo. Saar ya anunció su intención de retirarse la semana pasada y lo discutió con el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y el jefe de inteligencia militar, Aaron Haliva, así como con otros funcionarios. La persona que lo reemplazará solo temporalmente es el teniente coronel Itai Brun, quien se especializó como jefe de la división de investigación de la AMN y luego fue subdirector del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Inmediatamente después del 7 de octubre, dejó claro a sus comandantes y subordinados que él tiene toda la responsabilidad por el fracaso y que tiene la intención de poner fin a su cargo. Pero como se mencionó, su retiro por el momento es solo por razones médicas. La Fuerza de Defensa de Israel dicen que el general de brigada, Saar, es un oficial con muchos derechos, que contribuyó mucho a la seguridad del Estado de Israel, incluso en estos días de guerra. También se dijo que el jefe de Estado Mayor, el general de división Herzi Halevi, aprecia sus muchos años de trabajo en la Fuerza de Defensa de Israel y su trabajo a lo largo de su vida por la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel. En una carta que envía a sus subordinados, Saar escribió: en los últimos años, liderar la división de investigación ha sido la misión de mi vida. Sentí en gran medida que el curso de mi vida profesional y personal me había llevado a este punto. Me levanto cada día con un enorme sentido de responsabilidad y al mismo tiempo con la sensación de que tengo conmigo un maravilloso grupo de personas especiales, comprometidas, que dan todo lo que es en beneficio del pueblo y del país. Seguimos con las noticias. Los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel, el Shin Bet, operaron esta noche para arrestar a 20 personas buscadas en todo Judea y Samaria y en la zona de Beca y Emequim. En una operación antiterrorista en la región de Jenin, en la zona de Menashe, la policía de Judea y Samaria intervino para arrestar a un hombre buscado y después de que intentó escapar, las fuerzas dispararon contra él y lo neutralizaron. Los combatientes arrestaron a 2 hombres buscados y localizaron y confiscaron un arma M16 y una pistola. Además, durante la misma actividad, los asaltantes de la policía de Judea y Samaria detectaron a un terrorista que arrojó un artefacto explosivo a las fuerzas y disparó contra las fuerzas y lo neutralizaron.
Durante una operación del batallón de la brigada Etzion en la zona de Saatra, los combatientes arrestaron a 2 personas buscadas e interrogaron a muchos sospechosos. Los combatientes localizaron y confiscaron dos pistolas y otra arma. En la zona de Bidú, de la brigada de Binyamin, los soldados arrestaron a un hombre buscado e interrogaron a muchos sospechosos más. Y así, en varias zonas de todo Judea y Samaria, donde desde el inicio de la guerra, aproximadamente 3.700 personas buscadas han sido arrestadas. La Fiscalía del Estado presentó ante el Tribunal de Distrito de Beersheba acusación contra 6 israelíes y 4 residentes de Judea y Samaria que intentaron constituir una organización terrorista. Las fuerzas de seguridad descubrieron la infraestructura terrorista formados por israelíes occidentales y palestinos residentes en Judea y Samaria, que planeaban llevar a cabo actividades terroristas en Israel. En los últimos meses, el Shin Bet y la Fuerza de Defensa de Israel y la Policía de Israel han arrestado a un gran número de sospechosos de Israel y de la Fuerza de Defensa de Israel, incluidos 7 residentes del Negev y el centro y 4 residentes de Samaria que fueron arrestados. Entre otras cosas, pretendían llevar a cabo un ataque contra bases de la Fuerza de Defensa de Israel e instalaciones seguras, entre ellas el aeropuerto Ben Gurión y el Palacio de Gobierno en Jerusalén. Planearon un ataque de secuestro contra un ciudadano israelí para negociar la liberación de los prisioneros de seguridad, para atacar varias bases en todo el país, incluida la base de la Kiryat, Navatim Salim, el Camp Natan y más. También planearon atacar las instalaciones de la compañía Rafael, secuestrar a drusos de Galilea y secuestrar un autobús de soldados de la estación central de Beersheba. Los terroristas incluso planearon llevar a cabo un ataque en Kiryat Arba. Y en este contexto también había la intención de asesinar al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Tenían un misil RPG para llevar a cabo el ataque. También había aviones para secuestrar a soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. Para ello reclutaron agentes terroristas y formularon un plan para alquilar un terreno en Barat y en Judea y Samaria con el fin de establecer una fábrica cuyo objetivo era disfrazar un complejo subterráneo donde entrenarían y producirían armas. Los miembros de la infraestructura intentaron ponerse en contacto con la organización Hamas en la Franja de Gaza para recibir patrocinio, financiación y dirección para sus actividades. Mientras tanto, uno de los implicados de Judea y Samaria estaba en contacto con un agente de Hamas en la Franja de Gaza, que le ofreció financiación para llevar a cabo ataques terroristas en Israel. Hoy, al final de la investigación, la Fiscalía del Distrito Sur presentó graves acusaciones contra 10 de los detenidos ante el Tribunal del Distrito de Beersheba. En los autos de acusación presentados por el abogado Morán Gas de la Fiscalía del Distrito Sur, se afirma que a principios del 2003, el acusado principal, Bilal Nassasara Meherat, decidió formar una organización que llevaría a cabo ataques terroristas en territorio israelí contra soldados de la Fuerza de Defensa de Israel y residentes del país, independientemente de si son judíos o israelíes. Cuando se refieren a israelíes, pueden ser beduinos, palestinos, no importa. Se dirigió al acusado Akram Amer, un residente de Tulkarem, que trabajaba con él en un restaurante y le sugirió que formara una célula terrorista junto con los árabes israelíes y palestinos.
Amer respondió afirmativamente a la oferta y se ofreció a agregar a 2 residentes con los que es amigo para el mismo propósito. Ahmed Atik, miembro de Hamas, que podría recaudar fondos para la organización, y Muhammad Sabea, un estudiante de química, que podía ser responsable de la producción de cargas y explosivos. Más tarde, Nasara reclutó a los acusados Saud Abu Laban Merhat, Ahmed Salah Malereka y Wissam Suiti Merat, quien sirve como predicador en una mezquita y maestro en una escuela, y se esperaba que sirviera como maestro espiritual y guía para la jihad y para los reclutas. El nombre de la organización que se acordó fue Masra al-Rasul, que significa Mezquita de Al-Aqsa. En la mañana del 7 de octubre, el acusado Sama al-Abra Marahat escribió a Nasasara que quería acceder al llamamiento de Muhammad Daf, que todo el que tuviera un arma debería salir a luchar. Nassar respondió que debían tener paciencia, y los dos expresaron alegría y satisfacción por los acontecimientos y se pasaron fotografías de los terroristas de Hamas dentro de Israel. Más tarde, Nassara también reclutó a los acusados Sama Hamza Gid Merat y Yosef Abu Holi de Lot para la organización. Para armar la organización, incluso antes de su fundación, en abril de 2023, Akram Amer habló con Fahmi Katasi, un partidario de ISIS, quien le presentó otros planes para llevar a cabo ataques y le dio acceso a un grupo de Telegram desde el que se pueden alcanzar producción de artefactos explosivos improvisados. Los intentos de algunos de los acusados de preparar AML, según los aviones, no tuvo éxito, al igual que los intentos de Nasasara de comprar rifles y morteros para la organización debido a la falta de financiación. Las actividades de los miembros de la infraestructura fueron frustradas por el Servicio General de Seguridad antes de tiempo y antes de que tuvieran tiempo de realizar su plan, que se encontraba en sus primeras etapas. A los acusados se le atribuye, cada uno según su parte, conspirar para ayudar al enemigo en la guerra, operaciones con armas de producción terroristas, destrucción de la visión, intentar operar, comercializar con armas de terroristas, preparación para cometer un asesinato como un acto terrorista, preparación para cometer un acto en propiedad como un acto terrorista. Bueno, y esta fue la última información del día de hoy, y nos seguiremos viendo, si Dios quiere.